Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Por la gracia de Dios, tengo hoy el privilegio de compartir un mensaje hacia ustedes. Tengo el privilegio de darles la introducción de esta nueva serie que vamos a llevar domingo a domingo. ¿Cuál es el nombre de la nueva serie? En espíritu y verdad. Vamos a estar hablando acerca de esa verdadera adoración, lo que el Señor nos llama a vivir cada día hasta cuando Él regrese. Y aún estando delante de su presencia, adoraremos, porque Él es digno de toda adoración. Amén. Amén. Comenzamos esta serie en espíritu y en verdad, teniendo como pasaje principal Juan 4, 23 al 24, que en el tiempo de alabanza se lo leyó, y vamos a estarlo meditando. Pero quiero comenzar con algo. Vamos definiendo la palabra adoración. Si usted es curioso, investiga en internet acerca de la palabra adoración, usted se va a encontrar con algunas definiciones. Pero como buenos estudiantes de las Escrituras, es necesario ir a su palabra, ver qué es lo que la Escritura enseña acerca de la adoración e incluso, de ser posible, meternos a los idiomas en los cuales fue escrito la Escritura, en el Antiguo Testamento en hebreo y arameo un poco y en el Nuevo Testamento en griego, para saber qué es lo que nos define estas palabras, qué es lo que nos dice. Y en las Escrituras se nos enseña, si hacemos todo un compendio de todas estas palabras hebreas, arameas y griegas, que aproximadamente son 150 referencias en la Biblia con respecto a la palabra adoración o adorar, tiene que ver con postrarse delante de, tiene que arrodillarse delante de. Y esta expresión se denota reconociendo a alguien que es superior a ti. Entonces, cuando hablamos de adoración, hablamos de que hay algo o alguien que es superior a mí y que yo reconozco que es eso. Por eso me arrodillo, por eso me postro. De hecho, una verdadera adoración basada en las Escrituras consiste en postrarse ante Dios. Y llámese este postrarse ante Dios no como algo físico meramente, porque incluso pudiésemos pensar en personas que realmente no pueden arrodillarse por problemas en las rodillas o problemas, o ni siquiera nacieron con esas extremidades. Uno diría, esas personas no pueden adorar, pero no se trata de eso la verdadera adoración. Se trata de un corazón que se rinde, un corazón que realmente se postra delante de Dios. Y sabe que una falsa adoración consiste en lo mismo, en postrarse, pero no ante el Dios verdadero, sino postrarse ante cualquier cosa o ante cualquier persona que nosotros reconozcamos como superior o como digno de alabanza y adoración. Por eso es necesario entender un poco que en el contexto de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, cuando hablamos de adoración, hablamos de ese reconocimiento, hablamos de postrarnos delante de, hablamos de arrodillarnos delante de Él. Por eso cuando vemos las Escrituras hay varios ejemplos de tipos de adoración. Hay varios ejemplos de cómo el pueblo, cómo los grandes hombres de Dios adoraban al Señor, pero tenían algo en común, reconocían a quién estaban adorando. Y creo que es algo que ya debemos ir anotando y pensando en a quién reconoce usted que es digno de adoración. De hecho, eso va a ser una prédica entera, la cual vamos a estar viendo a lo largo de esta serie, que Él es digno de toda adoración. Él realmente es digno. Y de hecho, Romanos 11:36, quisiera que me acompañen ahí en la pantalla, ustedes lo van a ver. Romanos 11:36 en la versión NTV dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Romanos 11:36 nos hace entender y nos recuerda de que si hay algo que nosotros vemos, todo eso lo ha creado el Señor. Y aún nosotros mismos, si nos miramos en un espejo, si nos miramos tal y como somos, el Señor nos ha creado. ¿Pero para qué? La Escritura enseña que hemos sido creados para su gloria. Y en otras palabras, hemos sido creados para reconocerlo a Él y postrarnos delante de su presencia y adorarle realmente en espíritu y en verdad. De hecho, muchos pasajes de las Escrituras nos enseñan que nosotros hemos sido creados para adorarle. De hecho, el corazón humano, dicen algunos teólogos, autores, predicadores, que es una máquina de ídolos, que de una u otra manera siempre está buscando qué adorar. Si no está adorando a Dios, por consecuencia está adorando cualquier otra cosa. Si Dios no es el objeto de tu adoración, si no lo reconoces a Él como alguien digno de adorar, entonces tú estás adorando cualquier otra cosa menos Dios. Ahora, no me malentiendas, cuando yo digo que usted ha sido creado para adorar, no estoy hablando acerca de que todos van a ser músicos, porque por lo general la alabanza o la adoración se la relaciona con la música.
Pero va más allá de eso. La música o la alabanza en sí, por medio de la música, se convierte en un medio, en una herramienta por la cual podemos expresar esa adoración. Pero no es solo eso. Y va a haber dentro de esta serie una prédica completa acerca de ese tema también. Ahora, primera los Corintios 10:31 nos enseña que ya sea que comamos, que ya sea que bebamos o que hagamos cualquier cosa, debemos hacerlo todo para su gloria. Entonces, si nosotros comprendemos ese pasaje, la Biblia no nos habla de que solamente el domingo, las 2 horas o incluso los 20 minutos que tenemos aquí de cantar al Señor es el único tiempo el que puede adorar a Dios. No, la Biblia enseña de que toda nuestra vida, desde que usted está en el trabajo, desde que usted está con sus amigos, con su familia, desde que usted está en el bus, en el taxi, somos llamados a dar gloria y honra al Señor. Y usted me puede decir, Luis, pero ¿significa que todos los días tengo que estar escuchando música o alabanzas cristianas? No necesariamente eso. En medio de esta serie es necesario comprender que la alabanza, la música es un medio para alabar a Dios, para adorar a Dios, pero no es la única manera. Y eso vamos a estar viendo hoy a lo largo de este mensaje. Eres un adorador en el sentido más puro. Dios te diseñó de esa manera. Y eso es algo que quiero puntualizar en esta mañana. Todos nosotros somos adoradores. Dios ha puesto esa eternidad en nuestros corazones del tamaño de Dios. Lastimosamente, nosotros cuando no buscamos a Dios, adoramos lo primero que se nos presenta. Una de las primeras cosas que adoramos es a nuestros padres o a nuestros amigos. Incluso cuando ya vamos creciendo, cuando empezamos con todas nuestras hormonas alteradas, empezamos a adorar a alguien que nos gusta. O incluso ya de grandes, cuando no hemos madurado, empezamos a adorar a esas personas que nos gustan. Y es nuestro Dios, nuestro todo. Y toda nuestra vida es entregada a esa persona. Tenemos que entender que el único digno de toda adoración y que merece que todo mi ser sea entregado a Él es Dios. No hay nadie más. Ahora, usted me puede decir, sí, pero los hombres han sido llamados a entregar su vida por su esposa. Eso es otro tema, hermano. No estamos hablando de eso. Estoy hablando de usted como una creación de Dios. Dios ha puesto eternidad en su corazón, ha puesto un sentido de adoración. Y usted va a adorar a todo lo que se le presenta mientras no adore a Dios. Así que es bueno empezarnos a examinar qué estoy adorando, a quién estoy adorando y cómo estoy adorando. Una de las formas más fáciles de reconocer es a qué le dedico más tiempo, a qué le dedico realmente más tiempo en toda mi vida. En un libro llamado Mero Cristianismo de C.S. Lewis, él menciona de esta manera: Dios nos hizo, nos inventó como el hombre inventa un motor. Un automóvil está hecho para funcionar con gasolina, hablando de los motores que son hechos a gasolina, y no funcionaría correctamente con otra cosa. Asimismo, Dios diseñó la máquina humana para que funcionara solo con Él. Él mismo es el combustible que nuestros espíritus necesitan y fueron diseñados para quemar el alimento cada vez que lo recibamos. No hay otro. Por eso Dios no puede darnos una felicidad y una paz aparte de Él mismo, porque no está allí. No existe tal cosa. Por eso les mencionaba que nuestro corazón, todo nuestro ser tiene un tamaño de Dios. No hay otra cosa que lo pueda satisfacer. Como desde acá hemos predicado, no es que a mi corazón le hace falta una piecita. A mi corazón realmente le hace falta todo y ese todo es Dios. Entonces, al yo reconocerme en base a las Escrituras que he sido diseñado como un adorador, la tarea es descubrir a quién estoy adorando y por qué estoy adorando. La verdadera adoración consiste en adorar al Dios vivo y verdadero. Por eso es que Dios es el único que puede saciar nuestra alma. Amén. Dios es el único. Y aquellos quienes ya han puesto su fe en Cristo han de haber ya experimentado ese gozo, esa paz, esa satisfacción, e incluso esa alegría que surge en sus corazones cada vez que adoramos a Dios, cada vez que le cantamos, cada vez que oramos, cada vez que leemos su palabra. Y desde ya examinémonos para saber si aún en medio de las disciplinas espirituales estamos teniendo gozo. Porque si no lo estamos teniendo, hermano, algo está pasando con nuestra adoración. Algo está interrumpiendo nuestra oración. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículos 23 al 24. Juan capítulo 4, versículos 23 al 24.
Voy a comenzar con el primer punto de este mensaje. Juan 4, 23 al 24. La palabra del Señor dice así: pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Voy a hacer me voy a tomar unos minutos para explicar un poco el contexto para quienes aún no han leído todo Juan 4. Le animamos a que lo lea. Pero si usted comienza a leer Juan 4, va a notar de que Jesús tenía la necesidad de pasar por Samaria. Así lo revela las Escrituras. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Samaria era una región allí de Palestina. Dice que él fue específicamente a una ciudad llamada Sicar. Y luego él estaba cansado del camino y fue junto a un pozo, como a las 12 del día. La Biblia le dice la hora sexta. Cuando usted vea esa referencia, aproximadamente es a las 12 del día. Y dice que una mujer se acerca a este pozo a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Y esta porción ya la analizamos un poco en la serie anterior, cuando hablamos de que Jesús es la fuente de agua viva. Pero esta mujer en el versículo 9 le responde algo muy interesante. Fíjense, la mujer samaritana le dijo en el versículo 9, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta frase de la mujer nos lleva a poder investigar, a poder entender qué es lo que sucedía entre ellos, por qué la mujer hace una diferencia entre un judío y un samaritano. ¿Qué sucedía con ellos? Pues dice la historia, y en las escrituras también se encuentra, que durante el exilio babilónico, muchos judíos fueron llevados a Babilonia, muchos judíos. Pero cuando regresaron, se encontraron allí que en Samaria estaban personas viviendo, y estas personas eran toda una mezcla de judíos con el pueblo que los había conquistado antes de los babilonios, los asirios, y eso hizo que realmente el pueblo judío diga, no, ustedes son una mezcla, ustedes realmente no son del pueblo del Señor. Y ellos no los aceptaron como parte del pueblo. Y desde ese momento comienza esa pelea cultural y religiosa de decir, ustedes se mezclaron, no obedecieron al Señor, pero nosotros los judíos sí, nos permanecemos puros. Los samaritanos, por su parte, ellos consideraban que ellos eran los verdaderos herederos de las tradiciones israelitas. ¿Sabía usted que los samaritanos, si usted investiga, ellos tienen en sus textos la ley, el Pentateuco, lo que usted tiene, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Muy bien, tiene 10 en la lección. Pero los judíos en sí tienen todo lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, los relatos de los profetas y todo eso. Y eso influyó mucho. De hecho, para la época ya de cuando fueron devueltos a Babilonia y querían reconstruir los muros de Jerusalén, comenzó una disputa ahí también porque los samaritanos querían ayudar y los judíos le dijeron, no, ustedes no son el pueblo de Dios, eso no es su trabajo, ese es nuestro trabajo. Y en cierta manera comienza ese conflicto y ya para la época de Jesús, los conflictos políticos, sociales, religiosos de ellos ya se habían intensificado a tal punto que si ustedes ven este mapa acá, yo le animo que si usted no ve allí, usted en Google pueda poner mapa de Palestina en los tiempos de Jesús, usted se va a dar cuenta de que aquí se encuentra Samaria, pero Jerusalén está acá. Y ellos, para poder ir a Galilea, que es allá arriba, ellos tomaban esta ruta que está aquí de verde, que traté de hacerles un allá. Porque ellos decían, no, no, ni siquiera podemos pasar por la región donde ellos viven. Eso es un insulto, es lo peor que podemos hacer, así que vamos a rodear. Es como que yo le pregunto, desde aquí donde estamos, Iglesia Unidos, hasta el terminal, ¿cuál es la ruta más corta? Creo que Juan Tancamarengo largo, aeropuerto, llegamos al terminal, ¿verdad? Pero tú dices, no, sabes que en esa ruta está toda esa gente que es pecadora, así, no, no, yo no quiero pasar por ahí. Me voy a ir por la perimetral, aunque sea más largo, aunque sea más lejos, pero me voy por ahí al terminal. Y también van a llegar, pero es un poco más lejos desde este punto. Entonces, algo así les pasaba a los judíos y samaritanos. Ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Como judíos no vamos ni siquiera a pasar por allí. Y allí entendemos un poco por qué la mujer dice, ¿sabes qué? Jesús, como tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber. Si hay un conflicto entre nosotros ya de historia, no es reciente. Ahora,
¿Por qué les hago todo este contexto? Porque con la mujer samaritana no solo conversa acerca de que Él es la fuente de agua viva, sino que conversa también acerca de la adoración. Y quiero que vean sus Biblias, por favor. Juan 4, 19 al 24. Si a ustedes es lo que les gusta subrayar con colores o con la pluma, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Juan 4, del 19 al 24, le animo que allí donde usted está, subraye o coloree o marque todas las veces en donde usted ve allí la palabra adorar o adoración. Dese cuenta, mire, Juan 4, 19 al 24. Yo lo voy a leer en Reina Valera. Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, y ahí viene la primera en Reina Valera, adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ya van dos. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya va la tercera. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos, fíjense cómo se repite bastante esta palabra, lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjense cómo en esta porción hay bastantes veces que se menciona la palabra adorar o adoración y dependiendo de la versión va a tener una variante entre 8, 11, 2, dependiendo de la versión. Pero quiero que veamos ese énfasis, cómo Jesús tiene esta conversación con esta mujer y le habla acerca de este tema muy importante, acerca de la adoración. Pero ¿por qué con esta mujer? ¿Por qué escogió hablar Jesús de este tema con esta mujer? Porque su contexto social, político, religioso, le daba para enseñarle algo que aún hasta el día de hoy es necesario que lo entendamos. ¿Qué es lo que le enseñaba? ¿A qué se refería esta mujer con el monte que adoraba? ¿A qué se refería esta mujer? Tenemos que entender algo. Los samaritanos, por ese conflicto, había un monte en su región que se llamaba el monte Gerizim. Y si ustedes ven allí en el mapa, es aquí. El monte Gerizim está ahí en Samaria. Y en ese monte ellos construyeron un templo y dijeron, aquí vamos a adorar a nuestro Dios. Recuerden que ellos tenían el Pentateuco en sí y por ahí unos cuantos libros, pero no como los judíos que tenían todos los escritos de los profetas. Luego viene en Judea, en los tiempos de los reyes, si usted lee Crónicas, lee Reyes, que Salomón construye el templo y allí se establece como el lugar de adoración, el lugar donde estaba la presencia del Señor. Y allí se comienza a adorar. Aunque vino una nación y destruyó el templo, luego otra vez fue reconstruido, pero Jerusalén era el lugar donde estaban allí adorando. Entonces, por eso es que Jesús le menciona en el versículo 21, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le está haciendo referencia a la mujer de que no se trata de lugar. Los samaritanos decían, es acá. Los judíos decían, no, no, es acá. Y Jesús le dice, mujer, va a llegar el tiempo en que no se trata de eso. No se trata del lugar. No es ni en este monte ni en Jerusalén. Vosotros, le dice Jesús, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y esta frase tiene que ver con el hecho de que los judíos tenían todos los escritos de los profetas y tenían en detalle cómo vendría el Mesías, tenían en detalle cómo era la adoración, qué es lo que le agradaba al Señor y qué no. Y los samaritanos en esa época, no, solo tenían una parte. Entonces, Jesús está haciendo referencia a algo que es necesario que hoy entendamos, hermano. Y no quiero que se duerma. Despiértese. Si usted ve a alguien que está por ahí que se duerme, por favor, exhórtelo en el Señor, despiértelo, porque es necesario entender que la verdadera adoración no se trata de estar en un lugar específico. No se trata de que, como en muchos lugares, se dice que aquí donde yo estoy parado es el único lugar donde usted puede venir a adorar al Señor. Este es un lugar especial, un lugar separado. No necesariamente, hermano. Allí, en su casa, en su habitación, también usted puede tener un lugar de adoración.
No se trata de un lugar específico, se trata de que usted tenga el corazón dispuesto para reconocer que Dios es digno de toda alabanza y adoración. Amén. No se trata de un lugar específico. Por eso es que como iglesia cristiana evangélica a lo largo de los años, se ha malentendido muchas veces de que no, es que solo en la iglesia voy a alabar, solo en la iglesia voy a adorar. Hermanos, no quiero desligar la importancia de congregarse, la importancia de estar juntos como cuerpo de Cristo alabando al Señor, sino que quiero que entendamos que eso es necesario, pero también es necesario que usted lo haga en todo lugar donde se encuentre. No es el único lugar. Amén. No es el único lugar, así que tengamos cuidado y aprendamos de lo que Jesús le dijo a esta mujer también. No se trata del monte Gerizim, no se trata de Jerusalén donde está el templo, se trata de que va a llegar un día donde no será ni aquí ni allá. El Padre está buscando adoradores. Ahora, Dios en su misericordia infinita iba a levantar templos en todo lugar. ¿Saben cuáles son esos templos? Las Escrituras enseñan que Dios en su misericordia, para aquellos pecadores, aquellas personas quienes merecen la ira de Dios, que reconozcan que Cristo es el Señor y Salvador, Dios los transformaría ahora en que cada uno de ellos va a ser un templo donde la mismísima presencia de Dios va a habitar en ellos por medio del Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso, porque no se trataba del monte Gerizim, no se trataba del templo en Jerusalén, se trataba de que Dios haría por medio de su obra de Cristo en la cruz redentora, de que cada uno de nosotros hoy podamos ser el templo del Espíritu Santo donde quiera que vayamos. Y es por eso que la adoración no se trata de un lugar específico. Se trata de que en todo lugar podemos adorar a nuestro Señor. Primero a los Corintios 6, 19 al 20 nos revela esta verdad y nos dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Si usted ha puesto su fe en Jesús, si usted se ha arrepentido de sus pecados, es necesario que usted entienda, según las Escrituras, de que Dios le ha derramado de su promesa en usted, que Dios le ha derramado de su Espíritu Santo y su cuerpo ya no es más su cuerpo, ahora es el cuerpo del Señor. Es algo que le pertenece a Dios y ahora usted se convierte en ese templo donde la misma presencia de Dios, esa presencia que estaba ya en el Antiguo Testamento, esa misma presencia que estuvo con los apóstoles, el mismo Espíritu Santo es el que ha venido a morar en nosotros hoy. Amén. Pues por la fe lo creemos y quienes ya llevamos caminando en el Señor entendemos que es real, entendemos que su Espíritu nos habla, que su Espíritu nos enseña, nos capacita y todo lo que las Escrituras enseñan acerca del Espíritu nos guía a toda verdad. Por eso cuando usted lee allí mismo en Juan 4, el versículo 23 y 24, usted se va a dar cuenta que en esos pasajes se habla de que hay adoradores, pero deben ser verdaderos adoradores. Y aquí viene la diferencia de lo que les hablaba en el inicio. Dios nos ha hecho para que todos seamos adoradores, pero lastimosamente por causa del pecado, no todos somos verdaderos adoradores. No todos somos verdaderos adoradores. Aún aquellos quienes ya dicen que han puesto su fe en Cristo, es necesario convertirnos día a día en verdaderos adoradores. Y ya vamos a ver cómo se hace eso, cómo se come eso. Las Escrituras también allí en estos versículos 23 y 24 nos habla de que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y luego, en esos mismos pasajes nos dice que es necesario adorar en espíritu y en verdad. O sea, no es una opción, hermano. Si usted quiere ser un verdadero adorador, debe hacerlo en espíritu y en verdad. No es como a usted le parece, no es como usted diga, no, es que así se adora al Señor y punto. No, es como el Señor nos indica en su palabra. Porque dice que eso es lo que busca el Padre y eso es lo que le agrada al Padre. Porque si nos vamos a basar en lo que a mí me gusta y lo que a usted le gusta, hermano, vamos a tener cosas que nos vamos a asustar. Y nos vamos a empezar a señalar diciendo, no, tú no estás adorando, no, tú no estás adorando. Pero gracias a Dios que nos ha dado su palabra, su verdad, para entender cómo Él quiere que le adoremos. Hermanos, vamos a hablar acerca de una adoración teocéntrica, porque es el tipo de adoración que Dios nos llama a tener. ¿Qué es una adoración teocéntrica? Una adoración teocéntrica es una adoración centrada en Dios. No es una oración centrada en mí mismo,
no es una adoración centrada en lo que a mí me parece, es una oración centrada en lo que a Dios le parece, lo que Dios ha dicho que es y en Dios mismo. Por eso, el problema está en que por causa del pecado, nosotros imponemos lo que nos parece y lo que no nos parece en el momento de adorar a Dios. Y empezamos a decir, no, es que yo adoro de esta manera, yo adoro de esta otra manera. No importa, hay que hacerlo. Lo importante es adorar. A ver, hermano, las escrituras dicen que hay que adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come eso? En el versículo 24 es muy enfático en decir que debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, en medio de un mundo relativo, en medio de un mundo en el cual cada quien dice tener la verdad absoluta y que todos debemos respetarnos lo que opinamos y nadie puede decir lo contrario, la oración verdadera no debería ser una cuestión de gustos, hermano. La oración verdadera no debe ser cuestión de lo que a mí me parece. Lo que realmente importa es lo que le guste al Señor, lo que le agrada al Señor. Si usted quiere ser un adorador en espíritu y en verdad, usted va a buscar en su palabra, en las escrituras, qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él le desagrada. Como cristianos en nuestros primeros pasos surgen preguntas que son muy legítimas por el desconocimiento que tenemos y vamos a ir creciendo en el Señor. Cosas tan sencillas como estas, que va a parecer un poco chistoso, pero a la mayoría nos pasa. ¿Qué música puede escuchar y qué música no puede escuchar? No es que es una pregunta boba, simplemente es una pregunta que obviamente surge de que aún necesito conocer más al Señor. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Porque no se trata de lo que le guste o no le gusta a mi líder, al pastor, a alguien que conozco, al que predicó en internet. No, no. ¿Qué es lo que le agrada realmente al Señor? ¿Cómo yo me doy cuenta? Necesito leer su palabra, necesito leer las escrituras, necesito entender qué trae honra y qué trae gloria realmente al Señor. Por eso, por causa del pecado, nuestro sentido de adoración está totalmente alterado. Y cada uno piensa que adorar es lo que bien le parece. Lo importante es reconocer que Él es Dios y yo adoro como me parece. Por eso es que somos fáciles de ser engañados y seducidos a adorar cualquier cosa que no sea Dios. Las escrituras dicen que nuestro cuerpo es de Él, que le pertenece. Y si ustedes se dan cuenta en las imágenes que he puesto allí, actualmente esto es tendencia. Y nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros primos, toda la generación que viene detrás de nosotros está siendo expuesta a este tipo de contenido que le dice que lo más importante es que te adores a ti mismo. Lo más importante es lo que tú opinas, lo que tú tengas un buen criterio de ti mismo. Tenemos ahí estos movimientos, el LGBTIQ+, y todas las otras siglas, y los transgénero y transespecie y todas las letras que se les ocurre cada vez y cuando comienzan a aparecer más para decirle a la sociedad, todos los demás están equivocados. Podemos adorar o podemos creernos de diferentes maneras, no hay problema. ¿Saben lo que hacen este tipo de grupos o este tipo de personas? A viva voz decir, Dios se equivocó con nosotros. No es lo que nos dice la genética, no es lo que nos dice las escrituras, es lo que a nosotros nos parece que somos y debemos ser. Por eso ustedes, aunque parezca chistoso, esta persona que está allí, ese joven que está ahí abajo, es un artista catalán de 28 años que se llama Manel de Aguas, que él mismo diseñó esos que ustedes ven ahí que parece como tipo orejas, pero en sí sirve para poder percibir el ambiente y él se identifica como un transespecie. Él dice que no es un humano, sino que él, aparte de ser un humano, pues él se identifica como una especie animal para poder percibir la naturaleza a través de eso. Y la otra persona que ustedes ven allí también es conocida, en el cual él dice que no es un ser humano, sino que él realmente es un perro. Entonces tenemos que tratarlo como un perro. Y allá en la parte de arriba hay personas que dicen, no, yo nací hombre, es verdad, así me registraron cuando yo nací, pero porque yo no tuve voto ni decisión. Entonces, y ahora que crecí, yo tengo voto, tengo decisión, ahora sí yo soy mujer. Y se empiezan a vestir como mujer, se mutilan sus genitales y comienzan a vivir como mujer. Y viceversa, mujeres diciendo, no, estoy en el cuerpo equivocado, me confundí, yo realmente soy un hombre y comienzan a llevar una vida de hombres. ¿Por qué les estoy hablando de este tema, hermano? Porque es necesario hablarles un poco acerca de esto. Porque si hablamos de una adoración verdadera, es necesario entender
que cualquier clase de pecado no agrada al Señor. Y esto abiertamente expresa al mundo que Dios se ha equivocado. No, no somos lo que dice nuestro ADN, no somos como Dios nos envió, sino que es lo que a nosotros nos parece. Y hermanos, con esto yo quiero también animarles a que si aquí presente hay personas que de alguna manera tienen algún conflicto en cuanto a su identidad, de que dicen, no, yo soy hombre pero me siento como mujer, o soy mujer pero me siento como hombre. Para eso Dios ha puesto pastores y líderes en esta iglesia para conversar acerca de esos temas, para poder ver a la luz de las Escrituras qué dice el Señor. Y si voy a ser un adorador en espíritu y en verdad, toda clase de pecado debe estar fuera de mi vida. Y esto no es la excepción. No se trata de hacer un mensaje de odio y decirles, no, estas personas que se vayan al infierno. Todo lo contrario, hermano. Ellos son pecadores como nosotros que necesitan el poder del Evangelio. Amén. Entonces es necesario que si nosotros buscamos ser adoradores en espíritu y en verdad, y queremos enseñarles el Evangelio también a este tipo de personas, es decirles, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Señor. Por eso, Jesús nos dice que es necesario nacer de nuevo. Necesitamos un nuevo corazón. Hermanos, el pecado se manifiesta de diferentes maneras, se expresa de diferentes formas. Y el ejemplo que les puse ahí es uno. Pudiese hablarles de la mentira, de la borrachera, de la fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio. Hay personas que llevando un estilo de vida de esa manera piensan que están igual adorando a Dios porque van los domingos a una iglesia. Y eso no es correcto. Hay personas que dicen, no, sí, es que yo me desvivo por esta persona, es que yo amo a esta persona, yo me mato si me deja esta persona, pero yo adoro a Dios. Como que en serio, ¿adoras a Dios? Tengamos cuidado de la vida que estamos llevando, porque el Señor nos llama a ser adoradores en espíritu y en verdad, pero eso significa que a Él lo reconocemos como digno de ser adorado. Jesús tuvo una conversación con un maestro de la ley, Nicodemo, y le dijo en Juan capítulo 3, versículos 6 y 7, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, amigos que están acá presentes, la Biblia nos enseña que si queremos ser un adorador en espíritu y en verdad, para poder ser un adorador en espíritu, necesitamos tener a su Espíritu Santo. Quiero que lo anote, se lo grabe y lo tenga presente. Una persona que no tiene el Espíritu Santo en sí no puede ser un adorador en espíritu y en verdad. No puede, porque por causa del pecado está manchado a tal punto de que no va a poder reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Pero cuando una persona se arrepiente de su pecado, cuando una persona dice, de verdad que soy un pecador, Señor, y te necesito, Dios en su gracia y su misericordia lo perdona, le da de su Espíritu Santo y ahora esta persona delante de Dios se encuentra limpia, se encuentra santa, se encuentra justa y podrá realmente adorar al Padre en espíritu y en verdad. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y el plan de Dios siempre fue ese. Ezequiel 36, del 26 al 27 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Esa es la gran diferencia entre llevar una vida religiosa y llevar una vida realmente en el espíritu, adorando al Señor. El que lleva una vida religiosa simplemente toma los mandatos del Señor y trata de cumplirlos en su fuerza. Trata de asistir a la iglesia, trata de ayudar al necesitado, trata de leer la Biblia cuando puede, trata de orar cuando puede y punto. Es una vida religiosa. Pero aquel que vive en el Espíritu es aquella persona que reconoce que necesita de Dios y que Dios lo fortalezca, porque según lo que acabamos de leer, cuando Él ponga su Espíritu en nosotros, dice que vamos a poder seguir sus decretos y Él mismo se va a asegurar que obedezcamos sus ordenanzas. Él mismo nos va a dirigir, Él mismo nos va a guiar. Entonces, ¿quién es el mejor para enseñarnos a ser un adorador en espíritu y en verdad? Dios mismo. Y por eso nos envió a su Hijo Jesús. ¿Usted quiere conocer al mejor adorador del mundo? Mire la vida de Jesús. También veremos eso en una prédica específica acerca de cómo Jesús es el verdadero adorador, el mejor adorador que hay. Así que, hermanos, la verdad de su palabra, porque eso es adorarle en verdad, su palabra, la verdad de su palabra revela mi condición
y me muestra la oportunidad de ser una nueva criatura para Él. Es la verdad de su palabra la que me muestra de que yo realmente soy un condenado, que yo merezco el infierno, merezco la ira de Dios. Es su palabra la que me muestra eso y que me lleva por la gracia del Evangelio a entender que necesito nacer de nuevo, que necesito realmente que Dios transforme mi corazón porque en mis fuerzas nunca lo voy a poder adorar como Él se merece. Entonces es necesario preguntarnos, hermano, lo que se encuentra allí en las diapositivas. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy tocando? ¿Qué estoy mirando? ¿Adoras a Dios con lo que miras? Pregúnteselo usted mismo. ¿Adora a Dios con lo que miras? ¿Qué estás mirando en internet? Ahorita nosotros somos cautivados por las redes sociales, por los videos, por el chiste, por las bromas, por las burlas en internet. Sí, no condeno de que sea un pecado, hermano, de que hayan ese tipo de cosas. Lo único que le digo a usted, como una persona que está escuchando este mensaje, es ¿qué estás mirando? ¿Por cuánto tiempo lo estás mirando? ¿Te estás deleitando en eso? ¿Te estás edificando? ¿Estás creciendo realmente en Dios al ver eso que estás viendo? ¿O simplemente estás desperdiciando tiempo que pudieses invertir para poder aprender más del Señor? Examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué músicas escuchamos? Ya vamos a tener una prédica que vamos a hablar de la música específicamente. Pero ¿qué músicas están escuchando? Y aquí comienza todo un debate interminable. No, es que ese género para mí es del diablo, ese género para el de acá sí es del Señor. El de allá no, ese no le agrada al Señor. Y es que no se trata de gustos, hermano. Se trata de preguntarnos, ¿qué es lo que honra a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Entonces yo estoy llamado a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Escucha su palabra. Realmente escucha su palabra usted todos los días. Pone alguna prédica, se pone usted a leer en voz alta, lee las escrituras. Realmente lo está haciendo. Porque eso va a hacer que nos convirtamos en adoradores en espíritu y en verdad. No ve que va a ser su palabra la que nos va a confrontar y nos va a dejar esa vida de pecado. Nos va a enseñar qué es lo que debemos dejar de nuestras vidas. Hermanos, ¿qué estás tocando? Dios te ha llamado a adorarlo con tu cuerpo. Todo tu ser debe estar para la gloria y la honra de Dios. Debes ser un adorador con todo tu cuerpo. ¿Qué estás tocando? Y cuando yo hablo de tocar, una vez escuchaba a un predicador que mencionaba y se dirigía a los jóvenes y les decía, ustedes quienes tienen enamoradas, ¿qué estás tocando? Eso no te pertenece todavía. Toca la Biblia, abre tu Biblia y lee las escrituras. Eso sí, te regalaron una Biblia, lee esa Biblia. No tienes, bueno, pídele a tu pastor, pídele a alguien para que lea tu palabra. Pero ¿qué estás tocando si eso no te pertenece todavía? ¿Qué estás besando si eso no te pertenece todavía? Así lo escuché una vez y yo dije, wow, qué duro, pero es verdad. Ahora que yo estoy casado, es mi esposa, obviamente, Dios nos llama a poder deleitarnos el uno al otro, pero es otra etapa, es diferente. Pero ahora les digo a ustedes, aún los que no estén en una relación, ¿qué están tocando? ¿Están cayendo en pecado sexual? Dios les llama a que se alejen de eso. No es la vida que Dios quiere para ustedes. Eso les va a impedir ser adoradores en espíritu y en verdad. Toda clase de pecado nos impide ser adoradores en espíritu y en verdad. Dios te ha llamado a ser un hombre y una mujer que en santidad viva delante del Señor, adorando su presencia. Amén. Por eso 1 Corintios 6:20, que lo leímos hace rato, decía, Dios los compró a un alto precio. Más aún aquellos quienes ya dicen hoy, sí, yo le pertenezco al Señor. Esas preguntas deben ser más profundas para nosotros. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy tocando? Es necesario entender que debo adorarle en espíritu y en verdad. Y yo le pregunto, ¿qué espera, hermano? ¿Qué espera para hacer? ¿Espera que cada vez y cuando alguien venga y le jale la oreja? A veces sí necesitamos eso. Pero ¿sabe qué? A nosotros huimos. No nos gusta que nos exhorten. No nos gustan que nos llamen la atención. Ojo, yo también me estoy incluyendo. No nos gustan. Sí me está escuchando, ¿verdad? Sí, no nos gusta a veces. Es difícil reconocer que estamos mal. Es difícil reconocer que lo que creemos que estamos haciendo bien no le está agradando al Señor. Así que cuando alguien te diga, hermano, conversemos, hermano, hablemos, hermano, yo estoy viendo esto, usted escuche, dígale, Señor, ayúdame a discernir lo que me están diciendo. Tenga una actitud mansa. Pero hermanos, yo sé que muchas de las cosas que nos impiden poder ser adoradores en espíritu y en verdad es por nuestra propia culpa. ¿Saben por qué? Porque no leemos su palabra, pues hermano. No leemos su palabra.
Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted no escucha la palabra de Dios, si usted no lee la palabra de Dios, es obvio que no va a poder ser un adorador en espíritu y en verdad. Es ilógico, hermano, que tratemos de ser adoradores en espíritu y en verdad y durante toda la semana ni siquiera abrimos nuestra Biblia. Es ilógico decir, no, yo sí quiero adorar a Dios con todo mi ser, cuando toda la semana pasas escuchando música que no te edifica. Cuando toda la semana pasas en el trabajo insultando, hablando mal. O sea, es lógico, no vas a poder adorar al Señor. Y nos empezamos a convertir en hipócritas poco a poco, porque un domingo podemos venir y sonreírnos los unos a los otros y decir, ay, gloria a Dios, aleluya. Hermano, y no le estoy diciendo esto, amigo, para que ya no venga más aquí a la iglesia. Todo lo contrario, le estoy diciendo esto para que juntos en Cristo nos empujemos, porque nos necesitamos. Amén. No estoy diciendo esto para que huya y diga, no, el pastor Luis y el pastor Washington, no, no, nos miran mal ahora. No, no, no se trata de eso. Se trata, hermano, de reconocernos como personas que aún hay cosas que nos estorban para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces pidamos ayuda. Porque si usted no pide ayuda, usted no reconoce que tiene un problema. Así de sencillo. O usted se cree tan autosuficiente que usted piensa que solito va a salir de eso. Tenga cuidado, hermano. Abra su boca y pida ayuda. Que por la gracia de Dios, aquí en la congregación, por lo menos Dios ha puesto a 2 personas al frente, Pastor Washington y a mí, para tratar de ayudarlo en su proceso. No nos la sabemos todas, pero lo que sí sabemos es que las respuestas están en su palabra. Y si hay algo que no sabemos, consultaremos a otra persona. Buscaremos la manera, pero de verdad, hermano, no lo vamos a dejar solo. Buscaremos la manera de ayudarle. Y para ir terminando, hermano, el Salmo 119, 7 al 8, quisiera que usted lo pueda tener ahí y lo atesore en su corazón. Salmo 119, el 7 al 8 dice, ojo, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Qué hermoso pasaje, hermano. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Qué pasaje. Cuando yo lo leí, dije, Señor, eso es para mí. No sé si alguno dice, eso también es para mí. Pero cuando yo leí eso, digo, Señor, es verdad, porque a medida que aprendo tu palabra, me voy a ir alejando del pecado. Voy a empezar a luchar. Si yo no aprendo tu palabra, obviamente no voy a saber que lo que estoy haciendo está mal y me voy a deleitar en lo malo. Pero a medida que escucho tu palabra, a medida que me acerco a mis hermanos y me exhortan, me animan con las escrituras, ok, voy a empezar a convertirme cada día en un adorador en espíritu y en verdad. Obedeceré tus decretos, por favor, no te des por vencido conmigo. Hermano, como hombre nos podemos cansar. Sí, yo también me canso, hermano. De verdad, yo también me canso. Es, es muy feo a veces cuando tú aconsejas a alguien y esta persona no hace caso, se va por otro lado. Y como hombre muchas veces nos cansamos y Dios nos llama a nosotros a seguir perseverando. ¿Por qué? Porque Él nos da ejemplo. Él no se da por vencido con nosotros. Él no lo hace. Y los pastores, los líderes y como hermanos de la fe estamos llamados a seguir animándonos y empujándonos los unos a los otros. Hermanos, quiero decirles en esta mañana que ya basta. ¿Ya basta de qué? De poner excusas para poder leer su palabra. Ya basta de poner excusas de decir, no, es que yo no puedo ir a la iglesia por tal y tal cosa. No, es que yo no puedo estar en esos espacios por tal y tal cosa. O sea, de verdad yo les digo, ya basta, hermano. Porque si bien es cierto, todos tenemos diferentes situaciones difíciles, desde lo familiar, lo económico, de salud, en todo nuestro ser, en Dios tenga la fe y tenga la esperanza de no rendirse en aquellas situaciones y buscar la manera de seguir aprendiendo del Señor, de seguir escuchando. Y como le dije, abra su boca y pida ayuda, porque de verdad que como iglesia buscaremos la manera de no dejarlo solo. Como iglesia buscaremos la manera que si usted no tiene para poder venir a una reunión, le pagamos el taxi, lo vamos a dejar, buscaremos la manera, pero no ponga excusa. Yo sé que esto es algo que como iglesia pudiésemos ayudarle, pero todo va a surgir de su corazón, hermano. Todo va a estar en su corazón. Como iglesia podemos darle todas las posibilidades y todas las herramientas. Podemos decirle, hermanos, aquí está el dinero para sus taxis, pero si no hay un corazón dispuesto, nada, hermano. No va a producirse nada. Sé que es difícil hacerlo solo, buscar al Señor. Sé que es difícil, yo también lo he pasado, hermano. Yo también soy un ser humano.
Yo también tengo debilidades, cansancio, también me enojo. Sí, pero cada día es necesario que busquemos al Señor. Cada día es necesario que usted abra su Biblia. Usted tiene una Biblia. Si no tiene una Biblia de verdad, hermano, aquí le podemos regalar una. Sí tenemos. Para que no haya excusas de que usted no tiene su palabra para poderla leer. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que nuestras Biblias se empolvan en nuestras casas porque no nos interesa leer. No queremos. Nos aburre. Nos da sueño. Yo le he dicho a algunas personas, no puedes dormir, ponte a leer la Biblia y verás que te duermes. ¿Serio? Hay personas que me han dicho, de verdad que yo cuando leo la Biblia me duermo. Y estas personas, como saben que deben escuchar su palabra, dicen, yo mejor pongo audio, pero voy a escuchar la palabra. O sea, no me voy a rendir, voy a buscar una manera. Pero no, ya, si no puedo leer porque me canso, mis vistas se me agotan o no leo bien, voy a escuchar entonces. No, es que también escuchando como que me duermo, voy a ver un video, así. Voy a ver la Biblia en videos, así, voy a ver cómo el Señor habla, o sea, pero no hay excusas, hermano. No debemos de quedarnos en esas excusas. No pases la página de las Escrituras como que si hubiera algo más importante que debes hacer. Hermanos, a mí también me ha pasado, estamos tan apurados por hacer cosas, de verdad que estamos tan apurados que, chuzo, no he leído la Biblia. Salmo 23:1, Jehová mi pastor, nada me faltará, amén, y te bajas. Como que si realmente lo que vas a hacer es más importante que leer su palabra. Ahora entendemos pues por qué no somos adoradores en espíritu y en verdad. Porque su palabra no está transformando nuestros corazones, no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque usted no se dispone a poder ser transformado por el Señor. Hermanos queridos, Dios es bueno y Dios nos da cada día la oportunidad de acercarnos a Él. Hoy es un nuevo día, hoy es una nueva oportunidad. Acerquémonos a Él y dejémonos ser transformados por Él. Termino con este versículo, Romanos 12:1-2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Es la verdadera forma de adorar. ¿Se da cuenta lo que dice ahí? Es la verdadera forma de adorar. Entregar todo tu ser. No solamente los domingos 2 horas. No solamente en las mañanas cuando leas un versículo. Todo el día. Todo tu ser entregado al Señor. Allí te conviertes en un adorador en espíritu y en verdad. Y el versículo 2 es un gran consejo para nosotros. No imiten las costumbres ni conductas de este mundo. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, somos llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu, porque debemos nacer de nuevo y con el Espíritu de Dios seremos guiados a adorar realmente al Padre. En verdad, porque su palabra es la única que puede transformarnos y guiarnos hacia la verdadera adoración. Debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad es, por lo tanto, una invitación a una adoración auténtica basada en una relación genuina y profunda con Dios, guiada por el Espíritu Santo y fundada en la verdad de las Escrituras. Si las Escrituras no es su fundamento para la adoración, usted va a hacer una falsa adoración. Tenga cuidado, hermano. Amén.